Bien, pues vamos a por los ejercicios de este tema 12 de manejo de ficheros, donde os he preparado algunos ejercicios bastante interesantes. Nuestro primer ejercicio dice: deberás crear un script llamado personas que lea los datos de un fichero de texto, que transforme cada fila en un diccionario y lo añada a una lista llamada personas. Luego recorre las personas de la lista y para cada una muestra de forma amigable todos sus campos. El fichero de texto se denominará personas y tendrá el siguiente contenido en texto plano que deberás crear previamente. Los campos del diccionario serán por orden ID, el número, nombre, apellido y nacimiento. Aviso importante: si quieres leer un fichero que no se ha escrito directamente con Python, entonces es posible que encuentres errores de codificación al mostrar algunos caracteres. Asegúrate de indicar la codificación del fichero manualmente durante la apertura como argumento en el open. Por ejemplo, con UTF-8 quedaría así: open, aquí iría lo demás, y aquí un parámetro o argumento encoding UTF-8 de esta forma. Vamos a hacerlo, vamos a crear este fichero personas.txt y luego tendremos que crear en esta personas.py un script que recupere los datos y los muestre de una forma más amigable. Por ejemplo, que diga, pues no sé, la ID, Carlos Pérez y su fecha de nacimiento. Pero no de esta forma, porque queda muy mal, ¿no? Además, el objetivo en sí es transformar esto en diccionario, así que vamos a por ello. Voy a crear este fichero personas.txt y voy a copiar este contenido. Lo voy a guardar aquí y ahora voy a crear otro fichero llamado personas.py para gestionar este fichero personas.txt o como mínimo recuperar los datos y transformarlos a un diccionario. Vamos a comenzar llamando from io import open para poder abrir ficheros. Y ahora vamos a crear o vamos a abrir un fichero igual open personas.txt en modo lectura, no vamos a hacer ningún cambio. Entonces ahora nos comentan que tendríamos que utilizar el encoding UTF-8 de esta forma. No lo voy a utilizar, lo voy a dejar aquí escrito comentado para ponerlo luego y mostrarles exactamente el error que ocurre. Ahora vamos a leer las líneas, estas 4 líneas del fichero, y vamos a crear una lista con ellas. Fichero read lines. Y vamos a cerrar este fichero porque ya hemos acabado de trabajar con él, ya hemos leído lo que hay dentro, lo tenemos guardado, lo cerramos. El objetivo ahora es crear una lista con diccionarios de estas personas dentro. Así que vamos a crear una lista personas sin ninguna persona. Y para cada línea, for línea, in líneas, se supone que cada línea pues es una persona, vamos a tener que detectar sus campos, pero claro, tenemos que partir de alguna forma, identificar el carácter que rompe cada uno de estos campos, que es el punto coma, y crear una nueva especie de lista campos con estos campos, nunca mejor dicho. Y lo vamos a hacer en cada línea con un split y un punto coma. Teóricamente, ahora, si creamos una persona de esta forma, un diccionario persona, lo podríamos crear los campos, por ejemplo, ID, que es lo que nos están pidiendo, y pasarle de campos el primero, porque es este de aquí, ¿no? El índice 0. El índice 1 sería el nombre, el 2 sería el apellido y el 3 sería la fecha de nacimiento. Así que vamos a ir poniéndolo todo en orden. Nombre, campos 1, apellido, campos 2 y finalmente nacimiento, campos 3. Voy a hacerlo más grande esto. Ya tenemos la persona o el diccionario de la persona creada, por tanto podemos añadirla
al diccionario de personas. Append persona. Si ahora simplemente mostramos, todavía no es de forma amigable, pero simplemente vamos a mostrar esta lista de personas, vamos a intentar ejecutar esto desde aquí mismo con control V, desde el Sublime Text. Lo que tenemos es como resultado, fijaros bien, un diccionario, nacimiento, tenemos aquí la fecha de nacimiento con un /n, nombre, Carlos, apellido, y aquí una tilde, esto sería Pérez, pero nos sale un carácter extraño. Esto es el error que os comentaba, que solucionaríamos al cambiar la codificación del fichero. Y fijaros cómo básicamente lo tenemos bien, pero tenemos que solucionar esas dos cosas. Primero, borrar los supuestos saltos de línea de los campos, en el caso que los haya, como aquí, y en la última. El último no hay, porque es la última línea, no hay ningún salto aquí, pero en este y este sí que hay un salto de línea. Por tanto, tenemos que borrarlos. Vamos a arreglar lo de la codificación también. Vamos a volver a ponerlo así. ¿Y cómo podemos solucionar este salto de línea, este /n, que también nos muestra el campo? Pues básicamente podríamos poner, haciendo referencia a la línea, un replace que encuentre el texto que sea un /n y en su lugar ponga nada, un vacío. De esa forma lo borraremos. Lo podemos poner así. O también podemos hacer este replace de la línea antes de hacer el split. Todo en la misma línea. De esta forma. Cogemos la línea, le borramos los /ns y luego la partimos a partir de los puntos y comas. Vamos a ejecutarlo ahora. Y como veis, ya hemos solucionado los /ns, los hemos borrado, y los apellidos o nombres con tildes, con caracteres y acentos ya no salen bien, porque hemos utilizado el encoding al abrir el fichero perfecto. Ahora solo tenemos que modificar nuestro script para mostrarlo de forma más amigable, recorriendo cada uno de estos diccionarios de personas, for p in personas, y mostrándolo un poco más interesante, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, la ID, pondremos aquí esta ID, podríamos ponerlo entre paréntesis, luego el nombre, el apellido, y aquí pondríamos, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Vamos a hacer un format, haciendo referencia a la persona, a su campo ID, luego haciendo referencia a la persona, a su campo nombre, luego a su campo apellido de este diccionario y finalmente con la clave nacimiento, la fecha de nacimiento. Y con este for vamos a acabar este ejercicio. Si lo ejecutamos, ID1, Carlos Pérez, ID2, Manuel Heredia, etcétera, etcétera, bien ordenadito, bien formateado, y lo hemos sacado de este fichero y lo hemos organizado en un diccionario perfectamente. Esta es una forma que podéis utilizar para organizar datos e importarlos en diccionarios. ¿Por qué no? Muy bien, vamos a por el segundo ejercicio. ¿Qué nos dice? En este ejercicio deberás crear un script llamado contador que realice varias tareas sobre un fichero llamado contador.txt que almacenará un contador de visitas. Será un número. Básicamente lo que tenemos que hacer es crear un fichero, contador.txt, con un número. Por defecto será 0. Entonces, si llamamos a este contador, a partir de un argumento que le pasemos al script, si se envía el argumento inc, se incrementará el contador en 1 y se mostrará por pantalla. Si se envía el argumento dec, se decrementará el contador en 1 y se mostrará por pantalla. Si no se envía ninguno de los dos argumentos o algo que no sea inc o dec, se mostrará el valor del contador. Simplemente lo consultaremos y lo mostraremos. Finalmente guardaremos de nuevo el valor del contador otra vez en el fichero. Y aquí nos indica que utilicemos excepciones si crees que es necesario. Y en ese caso podríamos mostrar el mensaje error fichero corrupto porque, como pongo arriba,
comprobaremos si el fichero no existe o está vacío y en caso de que eso suceda, lo crearemos con el número 0, pero si existe, simplemente leeremos el valor, ¿no? Si ocurriera algún error durante la lectura del fichero o lo que sea, pues entonces podríamos saltar con una excepción y mostrar este mensaje. Así que vamos a por ello. Vamos a crear este fichero. Vamos a comenzar creando... Vamos a hacer que se crea automáticamente el fichero contador.txt y nosotros vamos a centrarnos en el contador.py. Vamos a comenzar importando de IO, como siempre, que vamos a trabajar con ficheros open, y también vamos a importar sys, porque vamos a trabajar con argumentos en este script. Vamos a comenzar abriendo un fichero open contador.txt, ¿vale? Lo vamos a abrir en modo append con acceso de lectura, de esta forma. Porque de esta forma, si no existe, lo va a crear. ¿De acuerdo? Entonces, si no existe y lo crea, ya estaremos al principio, pero si existe, se pondrá al final, porque la append se pone al final. El puntero, recordad. Así que tenemos que poner el puntero o asegurarnos de que está al principio, haciendo un fichero sig0, para ponerlo al principio. Y ahora vamos a leer el contenido, vamos a leer qué es lo que puede haber dentro. Fichero readline, vamos a leer la primera línea. Y aquí viene el truco, si la longitud del contenido que acabamos de leer es igual a 0, significa que no habrá nada. Por tanto, contenido será vacío, no habrá nada. Entonces nosotros vamos a decir que contenido es igual a 0. Pero lo vamos a hacer así, en forma de cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Porque vamos a simular que hemos leído una cadena de caracteres desde el fichero, en el caso de que este estuviera vacío, y vamos a hacer ver que hay ese valor ahí escrito. Y ahora lo vamos a escribir. Fichero write contenido. Vamos a escribir este 0 en el fichero. Finalmente lo cerraremos. Ya hemos acabado la primera etapa, hemos abierto el fichero, hemos comprobado qué número tenemos, lo hemos recibido y teóricamente en contenido tendríamos un 0 o el número que haya guardado en esta primera línea del fichero, incluyendo el hecho de que si no había nada o el fichero no existía, lo hemos creado y hemos escrito el 0. Bien, a partir de aquí empieza la etapa donde vamos a intentar transformar el texto a un número. Este es el proceso que puede dar error, básicamente. Así que vamos a ponerlo todo entre un try. Vamos a intentar agarrar este contador y lo vamos a transformar a partir del contenido. Vamos a transformar el texto a un número, que es el contador. Ahora sí, para poder trabajar con él. Y ahora, en función de lo que el usuario quiera, vamos a detectar si le pasamos algún argumento a este script, if len sys argv es igual que 2. Como sabéis, primero el nombre del fichero, luego el primer argumento, son 2. Si realmente le estamos pasando algo, como mínimo habrá 2 argumentos. Si este argumento sysargv de índice 1, que es el segundo, es igual al texto inc, significa que queremos incrementar el contador, por tanto, lo vamos a incrementar así. En caso de que sysargv sea dec, queremos decrementar, restar 1, contador atrás. Vamos a restar 1, menos igual 1. Y aquí vamos a concluir mostrando el contador por pantalla. ¿De acuerdo? Ahora, hemos incrementado el contador. Tenemos que volver a escribir en el fichero este contador que acabamos de modificar. O quizá no lo hemos modificado, pero tenemos que escribir los cambios. Finalmente, volvemos a escribir
los cambios en el fichero. Así que tenemos que volver a abrir el fichero, open, contador, txt, modo escritura. En esta ocasión vamos a machacar completamente el fichero, o sea, vamos a borrar todo lo que hay y vamos a volver a escribir encima fichero write y el nuevo contador, que recordad que es un número, pero si lo queremos escribir tiene que ser una cadena de caracteres, así que lo vamos a transformar a string y le vamos a pasar el contador. ¿De acuerdo? Finalmente cerraremos el fichero. Y respecto al hecho de que hay algún error, simplemente lo vamos a capturar en un except y vamos a mostrar por pantalla el mensaje que os había comentado, error, fichero corrupto, y simplemente nos lavamos las manos. Así el usuario tendrá que ir y borrar este fichero para que todo se cree automáticamente luego, ¿no? Imaginar que alguien entra al fichero este de contador txt y lo modifica y pone ahí algo que no tiene que ir, ¿no? Pone varias líneas, pues entonces el fichero estaría corrupto, tendría que ir y borrarlo manualmente o algo así. O podríamos hacerlo nosotros aquí, podríamos borrarlo, forzar el borrado de ese fichero, pero bueno, vamos a dejarlo así, tampoco nos vamos a complicar más. Y vamos a probarlo. Voy a ejecutar este contador, Python contador, y teóricamente se tiene que crear ese contador y comenzar a contar. Si echamos un vistazo a los ficheros que tengo en mi carpeta de scripts, como veréis, no tengo ningún fichero contador txt todavía. En cuanto acceda como mínimo por primera vez al contador, pues me ha aparecido aquí un 0. Si vuelvo a abrir la carpeta, pues ya se me ha creado aquí un contador, que no sé por qué pone conador. Mirad, seguro que me he equivocado, lo sabía. Aquí tiene que ser contador. Por tanto, esta prueba no ha funcionado bien. Voy a borrar los dos ficheros, conador y contador. Vamos a volver a probarlo. Python contador. Ahí tenemos un 0. De hecho, podría abrir el fichero contador y comprobar que realmente aquí tenemos un 0. Si lo dejo abierto y me pongo a modificarlo, contador le paso inc para incrementarlo, ahí me lo incrementa en 1. Y si yo abro Sublime, automáticamente se me actualiza el valor y aquí ya tengo un 1. Si vuelvo a incrementarlo, ya se me ha incrementado a 2. Si cambio a Sublime, ya tengo aquí el 2. Si pongo dec, voy a decrementar este 2 en 1. Ahí tengo un 1. Otra vez 0. Otra vez tendrá que quedar negativo, menos 1. Y en el fichero tendría que poner menos 1 como aquí se ve. En el caso que yo viniera aquí y modificara esto, pues este fichero tendría que quedar como corrupto, ¿no? Si yo vuelvo a ejecutar el script, pues ya me da este error de fichero corrupto, que es lo que os comentaba. Tendrá que venir el usuario, venir aquí, borrarlo y poner un 0, por ejemplo, para continuar trabajando con este fichero, ¿no? Podríamos venir aquí y poner un número nosotros y seguir trabajando con este número. Como veis, estaríamos trabajando con el número que tenemos guardado, sin ningún problema. Muy bien, ya tenemos hecho nuestro segundo ejercicio.